que la palabra dice que Dios está en medio de nuestras pruebas. Pero si tú no estás despierto entre tu corazón, hermano, y es bien importante que tú te congregues, porque en la iglesia, hermano, Dios habla a los corazones también. No dudo que Dios no te hable individualmente, pero es bien importante para tu salud espiritual que tú te congregues, porque tú vas a escuchar otro punto de vista, vas a escuchar la palabra que está en la Biblia desde otro punto de vista, en este caso del punto de vista de las iglesias. Ahorita te vas a dar cuenta, hermano, el por qué muchos hermanos se están yendo de las iglesias. Otros están enfermando, otros están falleciendo. Y muchos así, hermano. Jesús en la palabra, hermano, en Lucas, y aquí vamos a ir a la palabra, Lucas capítulo 8, o muchos otros están enfriando, hermano. Pero honestamente, pues, ¿por qué no corren a la presencia de Dios? ¿Por qué no corren a su presencia? Lo cierto, hermano, es que Jesús, en Lucas capítulo 8, versículo 4, hablaba de la parábola del sembrador. A partir de ese versículo, hermano, dice Jesús, Él va a tocar, hermano, 4 tipos de personas. Va a tocar unos tipos de personas, y yo necesito que tú, hermano, te visualices qué tipo de semilla o de persona eres tú conforme a esta parábola. Dice el versículo 4, juntándose una gran multitud, dice, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador, dice, salió a sembrar su semilla, dice. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron, dice. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. Escucha esas palabras, hermano. Se secó. Porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Le dice. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo, dice, no entiendan. O que me pauso, hermano. Jesús empieza a explicar, hermano, esta parábola. Como te darás cuenta, dice la Biblia que hay, hermano, hay misterios. Uno de esos tantos misterios. De hecho, la palabra habla de que ahorita ya se está gestando el misterio de la iniquidad. Se está preparando algo, una mentira del tamaño del mundo, hermano, que la gente la va a creer. Va a haber muchas mentiras. Detrás de esta cosa, ¿no? Hay muchas mentiras. El bicho es real, pero lo que se está gestando para lo que viene son mentiras. Y a base de mentiras es como la gente va a caminar, pero no a base de una verdad, ¿no? Yo nunca había visto en la historia, hermano, nunca jamás había visto en la historia, o no sé usted, desde chico, ¿no? Nunca jamás habían hecho obligatorio esto, jamás. Yo no me acuerdo que hayan hecho obligatorio ninguna, ¿no? Entonces, el detalle es ese, pues. Hay misterios en la Biblia, pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios que te guía en tu corazón, esos misterios van a salir. Dios, dice la palabra, va a ir revelando a la gente que le sigue, a la iglesia, etcétera, al creyente, le va a ir revelando cosas y situaciones, hermano. Por eso es bien importante, hermano, que estés congregándote, porque si no te vas a secar. Tenemos una predicación en nuestro canal de YouTube de la iglesia,
con respecto a eso. Chécala después ahí cuando tengas tiempo. Pero el detalle, hermano, es el detalle, hermano, es que si tú no estás caminando mejor en este tiempo, vas a secarte. Necesitas humedad. Necesitas estar con otros cristianos, con otros creyentes. No solamente venir a la iglesia cuando tenemos necesidad de algo. Porque Jesús, hermano, está a punto de hablarle aquí a la gente junto con los discípulos. ¿Te das cuenta que los discípulos decían, Señor, ¿qué significa esto? Hermano, cuando tú no entiendas algo, pregunta, ve con Dios. Si no, ven con los pastores. Si no, hermano, ve a la Biblia. Pero no te quedes con esa duda. ¿Qué tipo de persona eres tú según la parábola del sembrador? Ve conmigo, hermano, al versículo 11 dice, esta es pues, dice, la parábola, dice Jesús, la semilla, dice, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Me pauso. ¿Acaso tú serás de este tipo de persona? Dice el versículo 12 que este tipo de personas están junto al camino. Estas personas oyen, dice. Estas personas oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, o sea, la semilla, para que no crean y se salven. Un requisito indispensable para que una persona se salve, ¿cuál es? Que crean, arrepentidos y creer, dice Jesús, en el Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Son dos requisitos indispensables. Si la persona no cree lo que Cristo Jesús vino a hacer, la persona no se salva. No se salva la persona. ¿Eres tú de este tipo de persona? ¿Serás acaso de este tipo de persona que le cae la semilla? O sea, escuchas la palabra, lees la Biblia. ¿Has visto esa gente esas personas que dicen, sí, yo leo mi Biblia en la casa? Inclusive tengo una Biblia bien grandota, cromada, bonita, dice, ¿no? La tengo ahí en la sala, la tengo abierta. ¿El versículo de cuál versículo? ¿Y qué versículo es el que tiene, el que usa? Protege de protección. Ayúdate que yo te ayudaré. No, Jesús es mi pastor, no me faltará. No, el salmo de Jesús, no es mi pastor. No, es el 23, el del buen pastor, ¿no? Y ahí está la Biblia en la casa, está ahí. La tienen nomás de adorno, ¿verdad? Como si fuera un cuadro en la sala. Está de adorno nada más. Pero realmente no te funciona, no te sirve de nada que la tengas ahí. La Biblia no es un amuleto al que tú puedes ir y frotarlo como si fuera una lámpara maravillosa. No funciona de esa manera. Seremos de este tipo de personas que estamos viniendo a la iglesia, escuchamos, bla, 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 pero llega el diablo, te tienta, te dice, te prueba, no, o sea, hace cualquier cosa, hermano, ¿y qué pasa? Dice el versículo 13, dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean ni se salven. Fíjate, hermano, te quita la semilla, te quita la palabra, porque él quiere, el diablo, fíjate la intención del enemigo, es que tú no te salves. Hay mucha gente que escucha la Biblia, sí, se va a sentar y, ay, qué bonito siento cuando me hablas el salmo fulano, ¿verdad? Ay, sí, lloras cuando recibes oraciones, la adoración, la alabanza, etc. Pero viene el diablo y te quita la semilla, o sea, eso que tú ya recibiste el miércoles, el viernes, el domingo, etc. Te sales de ahí, vas a salir de la iglesia, hermano, y el enemigo te la va a querer quitar, esa semilla, para que no te salves, ¿no?
¿serás acaso tú de este tipo de persona? Vamos a la siguiente, versículo 13. Hay otros que están sobre la piedra, dice. Los de sobre la piedra, versículo 13, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, dice. O sea, emocionalistas, pues. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. Se apartan. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahorita? Prueba. Tiempo del bicho, ¿no? Prueba, hermano. Estamos teniendo tiempos de prueba, hermano. Fíjate la característica que tiene este tipo de persona, este tipo de creyente, por llamarlo así. Está sobre la piedra. Esto dice, son los que habiendo oído, o sea, te oyen, no tienen ningún problema. Por lo menos sordos no son. ¿Verdad? Sordos no son. ¿O sí? Y luego dice, reciben la palabra con mucha alegría, con gozo. Son personas que te dicen ahorita, no hombre hermano, esto es lo mejor que me ha pasado. No hombre hermano, esto, ¿verdad? Mucha emoción, mucho emocionalismo. Pero realmente, hermano, Dios no desea que seas emocionalista, porque la emoción se pasa, la emoción se acaba, la emoción es de poca duración. Dios no quiere que seas emocional. No, sí está bien que te goces, nos alegramos cuando sabemos que alguien fue sanado, alguien fue liberado, alguien fue rescatado, etcétera, etcétera, alguien que fue bautizado. Nos vamos a alegrar, pero va a venir el enemigo, hermano, y te va a robar, te va a querer robar ese gozo. Que sea una emoción o un gozo, pero que permanezca, hermano. No que ahorita estás bien y en 2-3 días andas bien para abajo, hermano. Tiene gozo. Fíjate qué pasa con ese gozo. Pero estos no tienen raíces. Por eso, hermano, es bien importante, hermano, que tú eches raíces, hermano. Es bien importante que tú vengas a la iglesia. En la iglesia, hermano, tú vas a encontrar un lugar para servir a los demás. El que tú eches raíces en un lugar es para que tú empieces a crecer. No para que andes de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. No, hermano. Tampoco no es malo que si a ti te invitan a otra iglesia, no hay ningún problema. Pero ¿por qué crees que te invitan a otra iglesia? O porque quieren que te quedes. ¿Sí me entiendes? Yo no voy a invitar a otros a la iglesia para que no se queden. Yo te voy a invitar para que te quedes en la iglesia. Necesitas echar raíces. Echa raíces. ¿O cuando has visto un árbol que anda de lugar en lugar? Jamás. Se muere. Se muere, se va a morir. ¿Verdad? Yo aquí tengo afuera árboles. Yo no los veo. Ese árbol que tú ves ahí, yo mañana no lo voy a ver enfrente. Por favor, compréndame, cáptame esa idea. ¿Sí me explico? Ve a la iglesia para echar raíces, para que puedas crecer tú junto con tu familia. ¿Sí me explico? Porque las personas creen que no, yo puedo andar de aquí, de acá, de acá. Nunca te vas a nutrir bien. Es como cuando te invitan a comer a diferentes lugares o casas. ¿Te han invitado a comer a diferentes casas? Pero ¿dónde te sientes mejor comiendo? ¿Eh? En tu casa. ¿No? Ahí está la explicación. Dice, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, dice. ¿No? O sea, todo cortito. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Por eso tú estás viendo ahorita que en el tiempo de ahorita esta prueba, hermano, en el tiempo del bicho, ¿no? Ves que mucha gente no se quiere congregar en las iglesias. Ves que mucha gente, hermano, ¡pum!, se está apartando. Se están yendo, hermano.
Porque si no vienes aquí, te vas allá, no hay más. ¿Acaso serás tú de este tipo de persona? ¿Serás de los que andan bien emocionalista por un tiempo, andan bien, ¿no? Etcétera, pero como no tienes una raíz, como tu mirada está siempre en otro lugar, o quieres hacer otra cosa, o bla, 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 X, ¿no? Cuando las iglesias estuvieron cerradas el año pasado, hermano, hubo algunas que no cerraron. Y algunos hermanos se estuvieron yendo a iglesias porque tenían a lo mejor la necesidad de hacer eso. Y está bien, pero cuando la iglesia, en el caso de nuestra iglesia, aperturó, ¿qué te dice eso? Hey, es tiempo de regresar a tu iglesia, ¿verdad? Porque si no, como te digo, vas a ser como ese árbol que un día está ahí y al otro día quiere estar enfrente. No vas a poder, no se puede. Tienes que echar raíces para que estés firme. Es bien importante, hermano. Es bien importante. No, yo leo en la casa. No. Ni los maestros leen. Lees porque te pagan, porque tienes que trabajar. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios es a través de la iglesia, a través de un ministerio, a través de tus dones y talentos. Así es como servimos a los demás. Yo te sirvo compartiendo la palabra, tú me sirves a mí de otra forma. Nos servimos unos a otros, nos necesitamos unos a otros, nos ocupamos unos a otros, ¿no? Por eso somos el cuerpo de Cristo. Pero yo me acuerdo que cuando empezamos a correr la voz de, hermano, ya vamos a tener servicios presenciales, había personas que estaban bien contentas, pero ¿sabes qué? Viene la prueba, viene una desilusión, pasa algo, esas personas no están aquí. No están. ¿Por qué? ¿Será que no tenían raíces? ¿No echaban raíces? ¿Sí me explico? Dice la palabra aquí, hermano, personas emocionalistas, personas que no tienen raíces, son personas que cuando viene la prueba se van a apartar. Se apartan. Hermano, la voluntad de Dios no es que tú seas de este tipo de personas. Que viene una prueba como esta, y esta es una de varias. Por eso les he estado comentando, es bien importante que veas lo que está pasando. Velar y orar significa que estés viendo, hermano, alrededor lo que está pasando. Está empezando a haber escasez de alimentos en Estados Unidos, en Europa, en Alemania específicamente, está empezando a haber escasez de pollo, gasolina, de carne, ¿qué más te dije? Medicamentos, no sé qué otras cosas. Pero todo es una sola cosa, la gasolina mueve todo lo demás. Entonces, si en Estados Unidos le da gripa, ¿aquí qué nos da? O sea, ya te diste cuenta que lo que le afectó, el bicho que le afectó a China, le afectó a todos. Porque es una prueba, hermano. Es una situación que está ocasionando algo mundial. Por eso, hermano, dice la palabra que es bien importante que te congregues. Ahorita que se puede. Vamos a ir al versículo 14. Dice así. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí estamos viendo personas que sí, son personas que oyen, son hermanitos que oyen la palabra, pero cuando se van, yéndose, dice, son ahogados por afanes y las riquezas y los placeres de la vida de este mundo.
Estamos hablando de esas personas que durante este tiempo de prueba no les faltó nada, ¿no? Algunos de ustedes perdieron trabajo, ¿sí o no? Durante esta prueba, hermano, hubo gente que le faltó trabajo, hubo recortes de trabajo, hubo escasez para algunos. Pero para esos hermanitos que no sufrieron de esas cosas, ese tipo de cosas, las cosas materiales, que los sacaron a flote, pero oye, hermano, su vida espiritual está bien para abajo, hermano. Ahora, no es malo que tú quieras tener cosas materiales, no es malo que tú quieras tener un carro, una casa, un negocio, dinero, no es malo. Lo malo es que tú creas que no puedas vivir sin eso. Ese es el problema, que tú y yo creamos que no podemos vivir sin esas cosas. Porque este tipo de hermanitos, este tipo de personas, dice, la que cayó entre espinos, son personas que se mueven entre espinos. Versículo 14 dice, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose, o sea, se van. ¿Dónde están, hermano? En las iglesias, porque no nada más en nuestra iglesia está pasando esto, está pasando en muchas iglesias, en nuestra ciudad y en otras ciudades, en otros países, está pasando. ¿Por qué? Por esto, porque viene una prueba y Dios va a probar tu corazón, en qué tipo de terreno te estás moviendo, que entre la roca, que entre espinos, que entre... ¿Sí me explico? Y no todos van a permanecer, unos se van a separar, unos se van a ir, otros van a venir. Pero este tipo de personas, hermanos, yéndose, dice, se van a ahogar por los afanes y las riquezas y placeres de la vida, y al final, ¿sabes qué va a pasar? No van a llevar fruto, porque se secaron, se van a secar. Yo te recomiendo, hermano, la predicación que tenemos, seco o fructífero, así se llama la predicación que tenemos en el canal, seco o fructífero. Ahí hablamos un poquito más de cómo no secarte, hermano, y morir en el intento. ¿Serás tú de este tipo de persona? Que el billullo, las cosas materiales, los placeres, dice, los afanes de este mundo, van a hacer que te vayas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque las personas que creen que no les hace falta nada, se llama orgullo. El orgulloso, hermano, cree que no necesita ni de la iglesia, ni del consejo del pastor, ¿sí me explico? Ni de la palabra, ni siquiera de ir a una iglesia por el momento. ¿Y qué sucede? Se seca. Pero como no les hace falta nada de lo material, por eso, hermano, los que tienen abundancia y son prósperos, o los ricos, es complicado compartirles de Jesús, porque ellos te dicen, es que yo no ocupo nada, brother, yo estoy bien, no necesito nada, dice. Y al no ocupar nada, ¿qué hacen? Pues no ocupan. Pero cuando viene una prueba así, una enfermedad, una prueba como esta, hermano, esa gente rica, con todo el dinero del mundo, no pudieron, hermano, ni siquiera comprar oxígeno y fallecieron. El oxígeno estaba carísimo, hermano, para las personas. O se agotaba, no había. Y las cosas que se agotan empiezan a subir de precio. Es lo que va a pasar. Que en la economía se le llama inflación, ¿no? Por eso, ahorita, piensa cómo vas a gastar tus finanzas, hermano. Piénsalo. No es tiempo todavía de que tú estés planeando irte a vacacionar. Enfócate en otras cosas. Luego platicaremos de eso. Versículo, hermano, el 15 dice así: mas la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Hemos hablado, hermano, en la iglesia, de que es bien importante perseverar juntos, perseverando juntos, unánimes. Es la única manera, hermano, que vamos a salir adelante, hermano. Perseverando juntos. Persevera. ¿Qué es perseverar? Mantenerte. Continuar unido. Porque aquí dice la palabra que hay unos que se van a separar y otros se van a ir. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, hermano, es que permanezcamos juntos, unánimes, dice la palabra en el libro de los Hechos. Estas personas, fíjate, caen en buena tierra, versículo 15. Estos son los que con corazón bueno y recto. Dos características bien importantes, hermano, para que tú puedas perseverar, seguir adelante. Tienes que tener un corazón recto, un corazón bueno. Que claro, nadie hay bueno, no somos buenos, hermano. Pero Dios ya te lavó, hermano. Dios ya te perdonó. Si tú le pediste perdón a Dios, Dios ya te justificó, dice la palabra. Ya te lavó. El enemigo te va a taladrar que no. Pero tú tienes que creer lo que dice la Biblia. Cuando tú lo crees, eres liberado. Tu corazón va a estar tranquilo. Aunque haya consecuencia o algo, pero ya eres algo. Si algo te pasa, pasa a la presencia de Dios. Pero estas personas, hermano, de corazón recto y de corazón bueno, dice, retienen. ¿Qué significará la palabra retener? A ver, maestro. Que la mantiene. Retener, que la conservan. Retener es conservar. La retienes. La conservas la palabra. No la dejas ahí en la sala, la Biblia, y pum, la dejas ahí como amuleto. No. Estas personas retienen la palabra que se oye, dice, y dan fruto con perseverancia. Las personas que están aquí ahorita no se están secando. Las personas que están aquí permanecerán. Es la palabra clave que hemos estado manejando, hermano, en la iglesia. Permanecen, permanecen. Las únicas dos cosas que te pueden impedir estar en la iglesia es que estés muerto o que estés enfermo. Una enfermedad que no te permita venir aquí. Pero a menos que tú no tengas esas dos cosas, hermano, no hay nada que te impida congregarte. Ve conmigo para que tú veas lo importante de congregarte. Hebreos, hermano, ve conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10. Sí, un poquito más adelante está, antes de llegar al libro de Santiago. Santiago, atrasito, ahí está luego. Hebreos capítulo 10, versículo 23. 10, 23. En adelante. 10, 23 en adelante dice lo siguiente. Dice, mantengámonos, dice, firme, sin fluctuar. La profesión es nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí está el versículo clave al que quiero llegar. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuanto más veas tú, hermano, que aquel día se acerca, ¿no? Esos tiempos difíciles, más difíciles que estos que estamos viviendo ahorita, cuando tú puedas congregarte, congrégate. Es una mala costumbre no reunirte. No te reúnes, no, hermano, porque no tengas dinero, no porque no haya transporte para moverte. Muchos de ustedes tienen carro, todos tienen carro, o quién anda en camión, salvo algunas excepciones, y aún así hay camiones. Es que no me subo a un camión porque me contagio. Te subes a un avión, no te has contagiado. Andas de arriba para abajo en vacaciones, no te has contagiado, porque la gracia de misericordia de Dios te ha protegido.
Entonces, es una costumbre, ¿eh? Fíjate que la palabra dice que es una costumbre. Hay costumbres buenas. Métame una costumbre buena. Ir a la iglesia. Ir a la iglesia es una costumbre buena, pero aparte de esa, una costumbre mala, ¿qué es? Halloween. Una costumbre mala, ¿qué es? Día de Muertos. Ahora, por favor, métame una costumbre buena. Navidad, la Pascua, bla, bla, bla. Celebrar tu cumpleaños. Celebrar tu cumpleaños, el nacimiento, ¿no? Pero te fijas que hay costumbres que son malas, dice aquí, versículo 25, perdón, se me movió, el aire me movió aquí, el texto. Versículo 25 dice, no dejen de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre. Hermano, a la gente se le hizo bien padre y ya se le hizo costumbre no venir a la iglesia y ver la predicación por esto. Aquí. Ya se les hizo costumbre. Por eso, hermanos, nosotros ya no hemos subido predicaciones. Esta la vamos a subir, la vamos a compartir en el canal de la iglesia porque creo que es importante la palabra que estamos compartiendo. Pero los hermanos empezaron a acostumbrarse a no congregarse cuando ya aperturamos y se iban a esto. Todo lo quieren hacer con esto, con ese aparato que tienes ahí. ¿Quieres que el plebe se calle? Dale un aparato. ¿Quieres comprar algo? Ya. El Rappi. ¡Pum! Ya. Hasta la gasolina ya te la traen a tu domicilio. Ya no ocupas ir a la gasolinera. ¿Quieres una pizza? ¡Pum! Ahí lo ordenas con ese aparato. ¿No? ¿Buscas novia o novio? ¡Pum! Te vas a la aplicación. ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Cómo? Tinder, ¿verdad? Te vas, ya, o sea, todo se consigue. Entonces, ¿qué pasa? Pues me quedo en casa. Y se nos quedó lo de quédate en casa. Sí, está bien, funcionó. La comodidad. La comodidad. Pero esa comodidad, volviendo al tipo de persona, la comodidad es riquezas, el afán, pero al final no tienen fruto. No llevan fruto, hermano. Por eso, hermano, ¿qué tipo de persona eres tú bajo esta prueba? Por eso te invité para que le dijeras a la persona que está enfrente de ti, Dios está en tus pruebas. Esta prueba, hermano, solo vino a sacar lo peor de nosotros y a humillarnos delante de Él, hermano, y reconocer y quitar ese orgullo, hacerlo a un lado y que sepas que dependes del cuerpo de Cristo. Que tú y yo sepamos, hermano, que necesitamos. Cuando la gente a mí me dice, hermano, ore por mí. No, ven a la iglesia, me dice, y vamos a orar por ti en la iglesia. Porque es importante, hermano, porque la gente se acostumbró. Tengo una necesidad, ora por mí. No. Ven a la iglesia y oramos aquí por ti. Porque de qué otra forma, hermano. Porque te das cuenta, porque en el mundo estoy en mi casa, ¿sabes qué? No quiero salir, es que tengo calor. Y luego, ¿sabes qué? No quiero salir, mejor que pedirlo todo, es que está haciendo frío. Y luego, ¿sabes qué? Vamos a ordenar, es que está lloviendo. Y luego, es que hay bicho afuera. El caso es que no quieres salir. Pero hay partido en el Cracker. Pero hay béisbol. ¿Ahí qué? O hay cumpleaños. Hay una boda. Hay un cumpleaños. ¿Ahí qué, hermano? Son vacaciones. Son vacaciones. Ya viene diciembre. Ya, Thanksgiving. No. ¿Para qué celebras Thanksgiving si tú no eres gabacho? Aunque vivas en Tijuana, aunque vivas en Ensenada, tú no eres de allá.
no es tu costumbre. Claro que te invitan, a mí me han invitado, yo he pasado Thanksgiving en Estados Unidos, pero no es tu costumbre. ¿Cuándo has visto tú americanos que celebran el 20 de noviembre? O el 5 de mayo, ¿no? Pero bueno, hermano, ven conmigo, vamos a terminar con este versículo en la palabra. ¿Vale? Por eso, hermano, es bien importante que compartamos esto. Perseverancia, dice. Persevera. El que persevere, dice Jesús, este será salvo. Ven conmigo 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Está un poquito más atrás. Un poquito más atrás. ¿Qué es proverbio? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Uno de los tipos de personas que vimos en la parábola del sembrador, hermano, es aquella persona que no comprende, no ve lo que está pasando, está dormida pues espiritualmente. Primera Corintios, ¿qué? Capítulo 2, versículo 14 y 15. Por eso, hermano, es bien importante que estemos velando y orando, porque este tiempo de prueba, dice la palabra, que tenemos que estar despiertos para poder ver. Versículo 14. Sí, versículo 14, 1 Corintios capítulo 2, verso 14 y 15, por favor. Capítulo 2, el versículo 2. Dice así, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, dice. O que me pauso. El hombre natural es aquel, hermano, que no tiene a Cristo en su vida, no se ha arrepentido y no ha nacido de nuevo. Ese es el hombre natural, el hombre carne, puro, sin el Espíritu de Dios. Y dice ahí, ese tipo de hombre, dice, no puede percibir, no capta, no entiende, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios. La persona, hermano, que no tiene el Espíritu de Dios, como dice la parábola acá del sembrador, hay uno de los tipos. ¿Cuál es el que no entiende? El primero, ¿no? No lo entiende. ¿Por qué? Porque está en ese proceso. El primero de los que vimos no comprende. Pero ahí te va, dice, y para esas personas, dice, son locura. O sea, las cosas del Espíritu Santo son locura, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos el miércoles en el estudio bíblico que a esta mujer, cuando salió de la cárcel Pedro, corrió a la casa donde estaban orando por Pedro, tocó la puerta y la muchacha, la mujer, abrió pues ahí la cosita ahí. Rode vio a Pedro y no le abrió, se fue a avisarle a los demás. Y los otros que estaban orando por Pedro, Señor, te pedimos por Pedro que lo liberes de la cárcel. Estaban orando. ¿Y qué sucedió? Oye, no le creyeron a Rode. Hey, ahí está Pedro. ¿Qué le dijeron? ¿Estás qué? Loca. Si los mismos hermanos te llaman loco, ¿qué te esperas de la gente que está afuera? Si la misma gente que está adentro de la iglesia no te cree, creen que estás loco. ¿Por qué? Ese tipo de personas están en la iglesia, pero son de los primeros, del primer tipo de personas de la parábola del sembrador. Muy probablemente. El versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual, hermano, es aquel que ya nació de nuevo. Ahora, la palabra juzgar, porque mucha gente dice, no juzgue, no hagas esto, porque hay una palabra, hermano, esta palabra juzgar también significa investigar, discernir.
escudriñar, ¿no? Entonces, juzgar, hermano, no es malo bajo ciertos parámetros. Entonces aquí dice la palabra que está haciendo la referencia, pues, el hombre, dice versículo 15, en cambio el hombre, el cambio, el espiritual, juzga todas las cosas, o sea, investiga, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿no? Por eso, hermano, es bien importante que tú y yo veamos y sepamos que cuando somos o la semilla cae en cierta tierra en nuestro corazón, sepamos que cuando hay una prueba como la que estamos viviendo, sepamos cómo vamos a reaccionar. ¿Te vas a ir? ¿Vas a tener la costumbre de no congregarte? ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Te vas a secar? ¿Vas a estar bien emocionado porque ya aperturamos, pero no estás aquí? ¿Qué pasa? ¿O tienes tanto en abundancia o no? Tu orgullo es tanto que crees que no ocupas de nadie. ¿Qué pasa? ¿No? Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Y si te fijas, hermano, la característica de todas estas personas, todos oían, todos, ¿verdad? Todos oían la palabra, la semilla, todos escuchaban, todos oían. Pero al final, hermano, pues como que no basta. No seas, ¿qué dice la palabra? Oidores olvidadizos, ¿no? Por eso, hermano, esta mañana todos tenemos algún tipo de prueba, quizás, algunos de enfermedad, algunos por lo que está pasando, algunos económicos, algunos de otro índole, hermano. Pero lo importante es que bajo la prueba, hermano, tú sepas que lo que tú escuchaste lo tienes que retener. Reténlo. Porque en las iglesias, hermano, en todas, no solamente en la nuestra, hay personas que estuvieron por años. Pero haz de cuenta, hermano, que todo lo que aprendieron o todo lo que escucharon les entró por aquí y les salió por acá. Y eso no es de Dios, hermano. Por eso, hermano, es bien importante que esta palabra la compartamos para que tú la compartas con alguien más. ¿Sabes? Vamos a terminar y vamos a